tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición especial de CNN Prime. Estamos centrados y muy preocupados con lo que está ocurriendo en Ecuador, una crisis de seguridad agudísima. Hemos visto la toma de un canal de televisión, el desalojo después también por parte de las fuerzas militares, han sido grupos del crimen organizado, ha sido calificado esto también como terrorismo interno por parte del gobierno y de diversas personalidades también del ámbito de Ecuador, con un país que está en estado de emergencia, que está en estado de conflicto armado interno y con las fuerzas de seguridad y también las fuerzas armadas desplegadas. Aquí comienza CNN Prime. Vamos a comenzar entonces este CNN Prime diferente, especial, centrados en Ecuador, y para eso nos vamos a contactar con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile, en CNN Prime. Gracias a usted, Mónica, un inmenso abrazo a Chile y a toda la patria grande. Quisiera preguntarle desde su perspectiva, ¿cómo describiría la actual situación en Ecuador? Una guerra interna, como lo ha descrito el presidente de la República. Acaba de emitir un decreto de emergencia constitucional, legal, diciendo, declarando estado de excepción por conflicto interno. Eso tal vez es la más alta alerta que tenemos y permite a las Fuerzas Armadas, pues, con todo su poder bélico, contrarrestar el peligro para el Estado. ¿Usted también calificaría como un acto de terrorismo lo que hemos presenciado y los que hemos en plural presenciado hoy día en Ecuador? Por supuesto, pero como le indico, la Constitución establece, lo llama aquello conflicto interno, ¿no? Y eso, como un conflicto externo, permite la total movilización de las Fuerzas Armadas. Si usted tuviera que caracterizar lo que está ocurriendo en Ecuador desde el punto de vista de qué es lo que ha llevado a esta situación y cuáles son los elementos criminales también que están actuando hoy día. Ya no los vemos solo en la cárcel, expresidente, lo vemos también en el resto del país, no lo vemos solo en el norte y en la costa, los vemos en todo el territorio. ¿Es crimen organizado? ¿No es solo narcotráfico? ¿Cuáles son los grupos delictuales? Es crimen organizado, hay varios grupos delictuales. Están cosechando lo que sembraron estos 7 años de odio, de persecución, de destrucción del Estado de Derecho. En 2018 dieron a través de una consulta totalmente mañosa, manipulada, sin control constitucional, la cultura de la trampa, ¿no?, que caracteriza lastimosamente a Latinoamérica, dieron un golpe de Estado. Se apoderaron de Cortes, se apoderaron de Contraloría, Fiscalía, destituyeron hasta la Corte Constitucional, declararon 6 meses de vacancia constitucional, lo cual no existe un Estado de Derecho, y pusieron a los peores con tal de que nos persigan. Pura política, odio político, para tratar de eliminar a lo que ellos llaman el correísmo. Y desmantelaron el Estado para contradecirnos, también un poco por fundamentalismo ideológico, pero sobre todo para hacernos quedar mal. Correa tenía un Estado obeso, nosotros vamos a adelgazar. ¿Y cómo lo adelgazaron? Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, que coordinaba hasta con Colombia, porque la droga viene de Colombia. Eliminaron el Ministerio del Interior, encargado solo de la policía exclusivamente y de la seguridad ciudadana. Eliminaron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles. Y frente a esa descomposición y ausencia del Estado, poco a poco todo eso pasó al crimen organizado. En estos 7 años el crimen organizado ha crecido, se ha fortalecido, pero sobre todo ha dado un paso crucial. Ha infiltrado el Estado, ha infiltrado el sistema de justicia, ha infiltrado Fuerzas Armadas, ha infiltrado Policía Nacional y al propio gobierno, y eso no se va antes. Expresidente. Por eso es tan difícil combatirlo, porque dominan, están dentro del propio Estado. Es deber de poner todos los antecedentes delante de la opinión pública y recordar que usted está dando su opinión y su punto de vista, y también hemos presentado los de otros analistas políticos de Ecuador que recuerdan que usted fue condenado por la justicia de su país por el caso Sobornos. Es necesario que lo digamos así porque son todos los antecedentes los que se tienen que poner. Usted habla de solo 7 años y quiero preguntarle por qué, para quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, eso incluye evidentemente el gobierno de quien lo sucedió en el análisis que usted está haciendo de Lenín Moreno y luego de Guillermo Lasso, que no alcanzó a completar su mandato. La pregunta es, muchos analistas dicen es imposible que el crimen organizado en solo 6 años se infiltre al nivel que se ha infiltrado en un país, sea Ecuador o sea cualquiera. Entonces le quiero preguntar si usted no asume también alguna responsabilidad por cómo fue gradualmente infiltrándose y cooptando distintas instituciones el crimen organizado.
Créame que ni siquiera me da rabia, me da tristeza escuchar sus preguntas, porque si quiere contextualizar, contextualice. Entonces diga que esa sentencia por el caso Sobornos la ha leído, señorita, porque ese también es su deber como periodista. Porque un periodismo serio jamás se haría referencia a una sentencia tan ridícula, rechazada por el mundo entero. Por supuesto que la he leído, expresidente. Si usted la lee, entonces ¿por qué me condenaron? A usted lo condenaron por el caso Sobornos y las preguntas, además, ocurrió entre el 2012 y el 2016, pero esto no es una prueba de conocimientos sobre mí como periodista, expresidente. Estamos contextualizando y usted puede poner todo el contexto que usted quiera, expresidente. La sentencia, dígame por qué me condenaron a mí. Expresidente, por sobornos. Me condenan por influjo psíquico. Psíquico, que dirige una organización internacional de casos sobornos que nunca ha existido, en plena pandemia, mira, en tiempo récord, con 7 jueces puestos a dedo de los 9 que participaron, para sacarme una condena antes de inscribirme como candidato y a ser presidente Guillermo Lasso. Contextualicemos todo. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina, hoy somos los 5 más violentos del mundo. Bueno, iba a leer justamente... Si toda destrucción puede esta gente 7 años. Expresidente. Que como periodista sí voy a contextualizar y tener todos los antecedentes. Expresidente, justamente iba a leer, aparte de la condena que usted menciona y que usted tiene todo el derecho a poner su punto de vista, iba justamente a mencionar que cuando usted asume había 17,47 homicidios cada 100.000 habitantes. Cuando usted se va queda en 5, o sea, en el punto más bajo, cada 100.000 habitantes. Que yo doy todos los contextos, no el que le beneficie a uno o a otro solamente, expresidente. Pero el 2021... No dio el contexto completo del caso Soborno. Yo me siento 2021, ofendido porque usted era su deber investigar esa brutal persecución política. Si me permite, y en lugar de eso, ayudan a difamar. Y eso no si me permite, expresidente, le decía yo, de 17,47 homicidios cada 100.000 habitantes, el 2010 pasa cuando usted se va a 5 cada 100.000 habitantes. Esa es la medición que se hace por si alguien no está viendo. El 2021 se dispara, hoy día estamos en 32,67 homicidios cada 100.000 habitantes. Esa es la situación actual, el índice más alto que existe en la historia de Ecuador, a menos que haya algún registro anterior, pero el más alto que yo encontré. La pregunta es, ¿qué pasa en las cárceles de Ecuador hoy día? ¿Y qué pasaba también cuando usted estaba gobernando? ¿Usted vio gérmenes de este crimen organizado? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Y qué es lo que ve hoy día también? ¿Cómo ha visto la evolución? ¿Qué fue lo que usted vio en esa evolución del crimen organizado? ¿Qué medidas que usted implementó, después se dejaron de implementar? ¿Qué cosas se debieran hacer hoy día? ¿Cuál es el estado hoy día? Porque no es solo en las cárceles, pero ahí hay un foco muy importante. Le hago algunas precisiones. En verdad yo dejé el país con 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda tasa más baja de toda América Latina. Solo nos superaba Chile en cuanto a seguridad, pero Chile es un país con el doble nivel de ingresos per cápita que nosotros. Ahora vamos a llegar a 42. En el 2023 vamos a llegar a 42, o llegamos, homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que nos convierte en uno de los 5 países más violentos del mundo. Yo nunca he visto una destrucción tan rápida y profunda de un país en época de paz. ¿Qué hicimos y qué dejaron de hacer los otros? Hicimos una institucionalidad de seguridad o un Ministerio de Justicia encargado de rehabilitación social. En las cárceles teníamos hasta universidades, los reos, los presos se ponían a estudiar, no es que se ponían a dirigir de ahí el crimen organizado. Todo desmantelaron. Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior solo dedicado para la policía, entregaron de nuevo a la policía a un ex oficial, el espíritu del cuerpo, nadie controla nada, son república independiente, se le quitó presupuesto, eliminaron, como le decía el Ministerio Coordinador de Seguridad, dejamos el sistema de seguridad integrado más completo y moderno de América Latina, hoy está en soletas. El servicio de inteligencia, el crimen organizado se combate con servicio de inteligencia, lo desmantelaron y lo dejaron para perseguir opositores, entonces, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Se cosechan lo que sembraron estos 7 años de destrucción del Estado de Derecho, de persecución, de odio, entre otras cosas con el lawfare, la guerra judicial que usted mencionó. Expresidente, cuando hoy día se declara un estado de conflicto armado interno, el presidente Noboa toma algunas medidas extras, pero no es tan distinto de los estados de excepción. La pregunta es, ¿usted respalda todas y cada una de las medidas que ha tomado el actual mandatario y cree que hay algo más que se pueda hacer en este momento de crisis aguda, agudísima, que está viviendo Ecuador? Por supuesto que respaldamos al presidente en esta crisis, pero no podemos respaldar todas las cosas. Por ejemplo, el último decreto en que declara conflicto interno para de todo el poder a las Fuerzas Armadas, por supuesto que lo respaldamos totalmente. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer mucho más.
el anterior decreto que sacó, estado de emergencia, no tenía ninguna estrategia clara. Todavía no la tiene el gobierno, pero al menos las Fuerzas Armadas sí la van a tener. Falta muchísimo por hacer, empezando por tener un equipo completo, porque esto no es trabajo de una sola persona, debe ser el gobierno. Pero la verdad es que el mismo presidente es muy impreparado, nuevo, pero sus ministros son de muy bajo nivel y no hay gente con experiencia que conozca la realidad nacional y que conozca las áreas. Por ejemplo, el ministro de Defensa es un tiktokero. La ministra de Gobierno está encargada de las cárceles, está encargada también de la policía y de las relaciones gubernamentales y no sabe dónde está parada. Entonces, por supuesto que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero vamos a ser constructivos, apoyar al presidente y cualquier error en nuestra divergencia política las trataremos al día siguiente de la victoria. Sí, no quiero yo sobreentender o malentenderlo, pero en simple, usted está diciendo que Ecuador, a lo menos respecto del tema de seguridad, ¿no está en manos capacitadas? Tenemos un gobierno absolutamente improvisado. No es culpa de él lo que está sucediendo. Es nuevo el gobierno. Si es culpa de él asumir un cargo para el que no está preparado. Pero hay que darle todo el apoyo en estos momentos. Otra de las medidas que se tomó, y quisiera preguntarle si usted respalda la medida tomada por su bancada en la mañana, la bancada legislativa que lo respalda usted como figura, también respaldó a la candidata que se enfrentó en segunda vuelta con el actual mandatario, no se sumaron a la decisión de la directiva de la Asamblea Legislativa de ofrecer una amnistía a los policías y militares que pudieran ser enjuiciados por el uso de la fuerza en la lucha contra los grupos del narcotráfico. Quisiera preguntarle si usted respalda esa decisión de la bancada que es afín a sus ideas, a su colectividad política, o no, y que explicara por qué. Me gustaría que usted explicara por qué deciden no respaldar esta medida propuesta por la mesa de la Asamblea Legislativa, no por toda la Asamblea Legislativa. Me parece más que una entrevista y un interrogatorio, ¿no? Tal vez en el contexto que le faltó manifestar, se le olvidó decir que yo vivo en Bélgica, que me ha dado asilo político, reconocido que soy perseguido político. Solo eso derrumba ya todas las infames en Ecuador, pero no se dice en el contexto, que ni siquiera me enteró de esa decisión. Pero obviamente yo confío totalmente en mi bloque y si lo hicieron es porque tienen razones profundas para hacerlo. Por ejemplo, hay que proteger a la policía en el uso correcto de la fuerza, las Fuerzas Armadas, lo dice la ley, lo dice la Constitución. Pero otra cosa es que decir, bueno, pueden hacer uso discrecional y no van a tener ninguna responsabilidad. No, hay que hacer uso progresivo de la fuerza. Entonces, en principio, pues no conozco la decisión exacta del bloque, pero tiene todo mi apoyo y mi confianza. Expresidente, le aclaro algo. En ningún momento de mi pregunta he dicho que ni ha afirmado, ni siquiera he preguntado si usted ha digitado esta medida. Le estoy preguntando su opinión política respecto de esa decisión. Usted me podía decir que la respaldaba o no. Es una pregunta de su juicio político, de alguien que tiene experiencia en el Estado y que puede decir, mire, me parece muy bien que hayan hecho esto o no. Quisiera preguntarle, ir un poco a algo más global. ¿Qué condiciones, ni siquiera de ahora, ni hace 7 años, sino qué condiciones geopolíticas, de la actividad económica, de la desigualdad social, hacen más proclive a un país como Ecuador o no al ataque de los grupos como el grupo del crimen organizado? ¿En qué condiciones eso pasa? Puntuales, pero también estructurales. Cuando, por ejemplo, siempre se dice, cuando hay pobreza, cuando hay desigualdad, cuando la desigualdad crece, normalmente tienen un terreno más fértil estos grupos. ¿Qué dice usted? ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? ¿Qué condiciones estructurales le están haciendo de alguna manera más fácil el camino al crimen organizado? No entendí lo que era digitado, pero en todo caso, yo no conocía la decisión de mi bloque. ¿Qué cambió? Muchísimo. El neoliberalismo, el desmantelamiento del Estado, el odio político. Te le doy algunos datos nomás. Del segundo país más seguro de América Latina, uno de los 5 más violentos del mundo en 7 años. De estar de lejos en la lista de principales exportadores de drogas, y el principal exportador de coca a Europa. De ser exportadores de energía y tener una de las 5 matrices eléctricas más estables y amigables con el medio ambiente del mundo, a ser nuevamente importadores de energía como era antes mi gobierno y a tener apagones diarios. El ingreso per cápita ha retrocedido a los niveles de 2011 y todo eso es fruto del modelo neoliberal de los 2 últimos gobiernos, del desmantelamiento del Estado y le dio odio político con una alta dosis de corrupción y de incapacidad. Hace poco conversamos con un analista que decía que desde su perspectiva
el hecho de haber eliminado la base de Manta tenía, de alguna manera, él decía algo positivo y algo negativo. Decía que en lo positivo tenía una reivindicación de la necesidad de que el país se hiciera cargo de su seguridad y que le parecía acertado en ese sentido, pero que también, de alguna manera, permitía el que existiera una presencia de Estados Unidos, algún punto de control respecto de quienes podían en la frontera o en algunos territorios crear inseguridad. ¿Cuál es su postura? Porque usted fue alguien que decidió y dio cuenta en su momento de por qué le parecía que esa base no tenía que seguir operando, una base de Estados Unidos en su territorio. ¿Qué opina usted? Nos gustaría saber su opinión. Mire, no sé qué analistas invitan, ¿no? Pero ya mismo viene alguien a echarle la culpa a Simón Bolívar porque expulsó a los españoles. Ese cese del convenio de la base de Manta, que ni siquiera fue expulsión, no renové el convenio porque creemos que la soberanía implica no tener soldados Yo no extranjeros. dije expulsión, expresidente. Fue en el 2009, hace 14 años. Y luego, usted ve la estadística, usted lo ha dicho, solo bajó la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina. Es que vengan con esos argumentos increíbles. Colombia tiene 7 bases militares estadounidenses. Es que no tiene droga. Bukele acaba de convertir a El Salvador en uno de los países más seguros de América Latina. No tiene bases militares. O sea, lo podemos hacer. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando actualmente. El desmantelamiento del Estado por fundamentalismos y odios ideológicos y políticos. Expresidente, acaba de tocar un punto muy interesante, no un punto, una persona muy interesante. Me refiero a el presidente Bukele. Y le quiero hacer la siguiente pregunta porque no pocos temen, no solo en Ecuador, sino cuando el Estado no le da algo básico a los ciudadanos. Me parece que es indiscutible que hoy día no se le está dando algo básico en Ecuador a los ciudadanos, como es la seguridad. Sin seguridad es bien difícil gozar de ningún derecho en ningún país. Da lo mismo si gobierna alguien de izquierda o de derecha. Estaremos de acuerdo, me parece, en eso. Pero la pregunta es la siguiente. Cuando se llega a tal nivel de inseguridad, muchas veces los ciudadanos dicen estoy dispuesto a sacrificarlo todo con tal de poder salir tranquilo a la calle. Y se puede llegar a situaciones como El Salvador, donde numerosos organismos internacionales dicen sí, no puedo discutir que haya bajado la inseguridad en ese país, pero las violaciones también a garantías básicas se están produciendo. Y yo quiero preguntarle si usted teme que en Ecuador se llegue a vivir algo así, que los ciudadanos ecuatorianos, las ciudadanas digan, ¿saben qué? Yo renuncio a lo que sea de mis garantías, de mis libertades, con tal de poder salir tranquila a la calle y que no me vayan a disparar y yo vaya a morir. ¿Qué riesgo hay de una buquelización de Ecuador hoy día o en unos años más? Muy, muy grande, porque ellos crean los problemas para vendernos sus soluciones y la gente tiene memoria frágil, como durante nuestro gobierno, que con desarrollo humano, con equidad, con dignidad, con justicia, sin bases extranjeras, dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina. Mire, sobre Bukele, yo creo que grandes males, grandes soluciones. El problema es que está pasando líneas rojas claramente en derechos humanos. Y en el fondo creo que aprecio al presidente Bukele, pero tenemos que ser el nuevo Fujimori, que mientras cumplió la tarea, ¿no?, aniquilar a Sendero Luminoso, atropellando la Constitución, derechos humanos, etcétera, todo el mundo lo aplaudía y después lo desecharon. Ojalá no le pase a él lo mismo, porque es un presidente joven y creo que bien intencionado y que creo que ha tenido un problema muy grave en El Salvador, pero claramente ha pasado líneas rojas que no se pueden pasar, como por ejemplo el atentado a los derechos humanos. Y usted teme, para no malentenderlo y no sobreinterpretarlo, ¿usted cree que el actual presidente de Ecuador, el presidente Noboa, puede llegar a prácticas como las de Bukele? ¿Es un riesgo real hoy día en Ecuador que se termine con prácticas como las de Bukele y que sean muy populares entre la población? Que se termine con prácticas como la de Bukele y que sean populares entre la población, sí. Que lo haga Noboa, no lo creo, tiene otro perfil, no es el perfil de Bukele. Cierro preguntándole lo siguiente, si usted pudiera darle un consejo, enviarle un mensaje en este momento al presidente Noboa, ¿cuál sería? Equipo. No tiene equipo. Él tiene grandes limitaciones. He sido profesor toda mi vida y ya sé que no se le puede exigir lo que no puede dar a un alumno, ¿no? Tiene grandes limitaciones. El gran cuestionamiento que se lo discutirá después de superar esta crisis es ¿por qué se mete a un cargo para el cual no está preparado? Eso soy irresponsable, eso soy deshonesto. Pero ya está ahí, está dirigiendo al país, dale todo el apoyo.
pero requiere equipo, no tiene equipo de trabajo. Esto no es tarea de un hombre, un gobierno, todo un pueblo, pero dirigido por un equipo de gobierno. Y los ministros son de pésima calidad y se debe estar trabajando en diferentes frentes y no tiene la gente para hacerlo. O sea, ¿usted le diría que haga un cambio de gabinete? Sí, porque hay gente con mucha mayor experiencia, todos los políticos de izquierda, derecha, le hemos dado el apoyo al presidente, puede sacar lo mejor de todos los sectores políticos para atender esta crisis. ¿Y eso sería viable, un cambio de gabinete, aún en medio de esta crisis, o se lo recomendaría para después? Ni se notaría, porque no están haciendo nada los ministros. El ministro de Defensa brilla por su ausencia. La ministra de Gobierno es mejor que no esté presente, porque no sabe dónde está parada. Expresidente Rafael Correa, expresidente de Ecuador, en exclusiva con CNN Chile, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Gracias por su contextualización. Un fuerte abrazo y que viva Chile. Periodismo, presidente, expresidente. No, cego, porque el periodismo serio investiga. Dije todo, lo que le favorecía y lo que no. Que es un insulto. Investigamos aunque moleste. Parte de la gran culpa de este lawfare de persecución policial la tiene la prensa por su omisión, porque no busca la verdad. Buscamos la verdad, le molesta a quien le moleste, expresidente. Bueno, lea la sentencia, invito a su audiencia que lea la sentencia. La leo, no la puedo leer completa, no la puedo leer completa en el noticiero. Es solo una hojita, le invito a que la lea. No, la he leído, pero no la voy a leer completa en este noticiero, expresidente. No, lea solo una hojita. La sentencia tiene 600 el periodismo que nos incomoda no es periodismo. ¿Me corresponde a mí? No, ese es otro lugar común que no es verdad. Usted tiene que defender la verdad. Exacto. No es incomodar o no incomodar. No su verdad. Ya es arar en el mar, que le vaya bonito y que viva Chile. Expresidente, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Vamos a seguir avanzando en esta cobertura noticiosa de lo que ocurre en Ecuador y bueno, evidentemente cuando se ha declarado estado de conflicto armado interno en ese país, después de que diéramos cuenta, eso de las 2:30 de la tarde, Jacinta Molina nos acompaña en el estudio de lo ocurrido justamente cuando un grupo claramente de crimen organizado entra a una estación televisiva, Jacinta. Exactamente, TC Televisión en Guayaquil, pasada las 2 de la tarde hora local. Luego, pasada, las 4 de la tarde acá en nuestro país, un grupo de 13 personas que finalmente fueron detenidas en horas de esta tarde, ingresan a esta señal de televisión mientras había una transmisión en vivo. Incluso apuntan con un arma a uno de los presentadores. Se genera una situación de tensión, de conmoción también, y es la imagen que da la vuelta al mundo. Al mismo tiempo, Mónica, que se registran otros hechos de violencia. Una universidad también de Guayaquil en otros puntos del país, y es entonces lo que también muchos analistas con los cuales hemos conversado en esta cobertura especial de CNN Chile apuntaban también más temprano, que acá hay una acción coordinada de diversas bandas también criminales en Ecuador que llevan al gobierno de ese país a tomar la determinación de este decreto donde se declara un conflicto armado interno, se identifican a una veintena, 22 si no me equivoco, bandas criminales del país entonces, y esto faculta también a las Fuerzas Armadas a un mayor accionar complementado con la policía en días también muy convulsos en esta nación. Lo hemos dicho, que tiene esta situación de inseguridad, esta crisis que ha ido enfrentando en los últimos años y que se ha agudizado en los últimos meses, y que en el reciente fin de semana tiene el antecedente de la fuga de un reo de alta peligrosidad, líder de una de las principales bandas criminales del país. Esto genera, y lo comentábamos también en CNN Prime el día de ayer, operativos de seguridad en diversos penales. Hay una situación de falta de control en estos recintos penitenciarios, también de hacinamiento en las cárceles ecuatorianas, y se registran entonces estos operativos el día de ayer. Se decreta además el estado de emergencia y durante esta jornada ocurre entonces esta situación. Diversos ataques, entre ellos a una estación de televisión, que es el hecho
claro, por ser un medio de comunicación y justo en transmisión en vivo, que genera más conmoción y que se suma entonces a una jornada extremadamente violenta en este país. Hay un Consejo de Seguridad en curso encabezado por el presidente Daniel Noboa, donde también participan integrantes de las Fuerzas Armadas, diversos ministros, incluso reportaban los medios ecuatorianos, estuvo presente el embajador de Estados Unidos en ese país, y es una situación entonces en desarrollo la que se está generando en esta nación azotada por esta ola de violencia, pero además, ya les decía yo, con otros ataques que se habían registrado y una situación de conmoción, de muchísimo susto y terror por parte de la ciudadanía, que deja sus trabajos más temprano, con el colapso o más bien el cierre de algunos medios de transporte público, incluso centros comerciales y establecimientos también que se han cerrado en las últimas horas. De hecho, recientemente el Ministerio del Trabajo de Ecuador ha hecho un llamado a los empleadores a cambiar la modalidad de trabajo a no presencial en vista de esta situación. Lo mismo ha informado el Ministerio de Educación, que ha hecho un llamado sobre todo a la educación primaria y secundaria a mantener una modalidad también no presencial por los próximos días en vista de esta situación y mientras se adoptan, Mónica, nuevas medidas. Sí, te iba a comentar además que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en esta entrevista exclusiva que acabamos de tener con él, nos decía que le daba todo el apoyo al actual gobierno, pero que él sugeriría un cambio de gabinete y dijo que desde su perspectiva estaban en manos completamente inexpertas los ecuatorianos. Habló de, bueno, el ministro de Defensa fue un tiktokero, no sé qué más, o sea, dijo que en verdad que había una responsabilidad del actual presidente por asumir un cargo que desde la perspectiva del expresidente Rafael Correa, para el cual Noboa no estaba preparado, y dijo ni tampoco todo su gabinete. Entonces la verdad es que, bueno, muy fuertes las declaraciones, están generando de hecho repercusiones en otras partes, y vamos a conversar porque estamos ya en contacto telefónico con el periodista del Diario Expreso de Ecuador, Roberto Aguilar. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos. Te vemos aquí también, no solo al teléfono, te vemos en imagen también. Muchísimas gracias por la gentileza. Queremos pedirte una actualización de lo que está ocurriendo a esta hora en Ecuador. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está ocurriendo esta noche en Ecuador, este momento? Yo diría que hay un pánico generalizado. La gente está regresando a sus casas en las principales ciudades con mucha preocupación. Hay esporádicos episodios de violencia en uno y otro sitio, incursiones armadas, balaceras en esquinas. No sé, me parece que las cárceles todavía no están controladas del todo. De hecho, las cárceles nunca están controladas del todo. El episodio de TC Televisión, donde hubo una incursión armada y un secuestro de todos los empleados de ese canal, fue bastante impactante y ha creado digamos que la población está en shock y ha creado una paranoia en las ciudades que, en Quito, por ejemplo, donde yo me encuentro, el tráfico está colapsado con gente que está regresando a sus casas. Son las 6:30 de la tarde acá. Gente que está regresando a sus casas, gente que quiere hacer compras porque después de esta declaración del estado de guerra por parte del presidente Noboa, básicamente no sabemos lo que pueda pasar en los días, en las horas siguientes. Sí, nos encontramos también con Jacinta Molina, que quiere hacerte, nuestra periodista, editora del área internacional, que quiere hacerte preguntas también. Roberto, solo puntualizarte, me gustaría que nos contaras a esta hora, si uno prende un canal de televisión en Ecuador, si uno pone la radio, cuál es el ambiente, cuál es la sensación que están transmitiendo, porque además es especialmente sensible después de lo que vimos cuando intentaron y lograron tomarse una señal de televisión. Entonces dan cuenta del ambiente hoy día en Ecuador, pero además son colegas, son periodistas que están viviendo momentos muy complicados para estar trabajando. Así es. En este momento, bueno, hace pocos minutos terminaron las transmisiones en directo de los acontecimientos en TC Televisión. Están por empezar
los noticieros, o sea que volveremos nuevamente a esta vorágine de información cada vez más preocupante. Roberto, tú mencionabas... Te saluda Jacinta Molina acá desde el estudio de CNN Chile. Tú mencionabas una situación también de caos y de mucho temor de la ciudadanía a esta hora que, por lo general, esta es la hora de salida de los trabajos, de los recintos de educación. Probablemente todo eso se ha adelantado en vista de esta situación de contingencia y de conmoción también en términos de seguridad que se registra el día de hoy. Pero hay hechos concretos, quizás se ha anunciado el cierre de algunos comercios. ¿Cómo se ve la situación para el día de mañana? Sobre todo con estas medidas extraordinarias que anunció el gobierno, porque hay personas incluso que hablaban de no poder salir de ciertos recintos, de supermercados también que habían cerrado. ¿Cuál es la situación en esos términos? Bueno, no he tenido noticias. Quiero decirte que yo he estado, estaba en una cobertura específica hasta hace poco tiempo y no he tenido noticias de cierres de cierres de locales comerciales. Ahora, lo que sí existe este rato es una gran sensación de certidumbre sobre cómo se va a venir, cómo se va a aplicar este estado de guerra, que es lo que ha decretado. Hasta ayer hasta hace unas horas estábamos en estado de emergencia, que es un estado al que ya hemos estado acostumbrados. En muchas ocasiones el presidente Lasso, creo que en sus 2 años de gobierno, decretó estados de emergencia, pero el estado de guerra que acaba de decretar el presidente Noboa, decretando como fuerzas beligerantes a lo que hasta ahora considerábamos delincuentes comunes, eso crea una situación diferente. Lo que puedo decir es que la gente está regresando a sus casas con bastante temor. Y que los compromisos se están deshaciendo. No piensan los padres de familia enviar a sus hijos a clases. Esa es la situación generalizada, es de mucho temor y mucha paranoia. Sí. Roberto, en términos políticos, ¿cómo esto está teniendo un impacto también en la gestión que recién comienza del presidente Noboa, considerando que, claro, él irrumpe prácticamente sorpresivamente la carrera presidencial, llega finalmente al puesto y la primera medida excepcional en términos de seguridad es la que da a conocer solo unas horas atrás, decretando este estado de excepción, pero se encuentra también con esta situación. ¿Cómo lo enfrenta, considerando también que es prácticamente alguien nuevo en política? Bueno, el presidente Noboa a este rato se ve abocado a asumir las lecciones políticas del caso Metástasis, que es esta investigación que lleva adelante la Fiscalía y que ha puesto al descubierto los mecanismos de funcionamiento de algo de lo que veníamos hablando desde hace 10 años en este país, o 12 o 13 años en este país, que es el narcoestado. Existe en este país, se ejerce lo que se podía decir, lo que se podía llamar una narcopolítica, y el presidente Noboa ha pasado sus primeros 45 días de gobierno, incluso las 2 semanas siguientes al estallido del caso Metástasis, ha pasado tratando de ignorar las consecuencias políticas de esa narcopolítica. Y este momento lo que él tiene que hacer, lo que él se ve abocado a asumir las consecuencias de que, por ejemplo, sus aliados correístas, y parece que el expresidente prófugo Rafael Correa estuvo en este espacio hace unos minutos. Sus aliados correístas son el partido que, según los hallazgos del caso Metástasis, ha sido identificado como los operadores políticos del narcotráfico. Entonces él lo que tiene que hacer es tomar decisiones que lo indispongan con sus aliados correístas si es que quiere asumir las consecuencias, las enseñanzas del caso Metástasis y enfrentarse con el narcotráfico de verdad. Sí, Roberto, me gustaría que explicaras un poquito del caso Metástasis. ¿Por qué? ¿Por qué ha llevado este caso a que desde el correísmo se pida
justamente sacar de su puesto a la fiscal general, que es la que está investigando justamente este caso. Entonces, si pudieras brevemente dar cuenta, porque es súper importante, si estamos hablando del crimen organizado, estamos hablando del enfrentamiento entre el Estado y el narcotráfico, por supuesto que es muy importante las vinculaciones que vamos encontrando, como en su momento las encontramos entre sectores ideológicos completamente distintos en la época de Colombia, de la parapolítica, del financiamiento tanto a las FARC como a los paramilitares de Uribe y a las FARC en la izquierda. Vimos el financiamiento del narcotráfico. Bueno, ahora estamos viendo en otro país también las redes que tejen narco. ¿Qué tan transversales son esas redes y qué tan firme está la fiscal general? Bueno, la fiscal general tiene el apoyo de la opinión pública y de un gran porcentaje de los partidos políticos. A ver, esto empieza por poner una fecha en el año 2009 con una reunión que organiza el gobierno de Rafael Correa, un supuesto proceso de pacificación que establece con lo que entonces se conocía como bandas juveniles, los Nietas, los Latin Kings. El caso Metástasis está basado en la explotación del teléfono celular de una de las personas que participó en esas reuniones de pacificación o de supuesta pacificación que el gobierno de Rafael Correa hizo con las bandas juveniles. Los Latin Kings son bastante conocidos en toda América Latina porque son una organización transnacional, pero no pasaban de la delincuencia juvenil organizada clásica. En el 2009, Leandro Norero, que es la persona cuyo teléfono ha sido explotado y en cuyos chats se ha encontrado toda esta evidencia sobre el funcionamiento de la narcopolítica, sobre los nexos que conectan a los narcotraficantes con el sistema de justicia y con políticos que operan en la asamblea en función de los intereses de los narcotraficantes. Todo eso está en los chats de Leandro Norero. Leandro Norero es una de las personas que participan en este supuesto proceso de pacificación. Incluso hay una foto muy famosa que se toma él con el entonces canciller de Rafael Correa, Ricardo Patiño, y con Rafael Correa. Lo que ocurrió después de ese proceso de pacificación es que estas bandas juveniles se potenciaron y se convirtieron en operadoras de los carteles mexicanos del narcotráfico, especialmente en ese momento, en ese primer momento del cartel de Jalisco, de Jalisco Nueva Generación. Esto es lo que ocurrió. Hubo paz en las calles, es decir, el gobierno de Rafael Correa pactó una paz entre las bandas juveniles a cambio de dejarles operar y dejarles hacer negocios, que lo que hicieron es potenciarlos. En este momento esas bandas juveniles operan para los carteles de narcotráfico y son muchísimo más poderosas de lo que eran en el año 2009. Y es este proceso el que ha llevado a el caso Metástasis. Leandro Norero tiene operadores en la asamblea, operadores correístas. Esto se ha descubierto en los chats que desde hace 15 días están circulando, desde hace 3 semanas, porque la fiscalía ha empezado a hacer públicos esos chats. Cada día nos enteramos de nuevos detalles sobre cómo funcionan estas relaciones entre jueces. Una de las personas que cayó en el operativo del caso Metástasis es el presidente del Consejo de la Judicatura, por las acciones que había hecho en beneficio de la mafia de Norero en los tiempos en que él era juez de la Corte Nacional de Justicia. Hay otros 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia que están involucrados también. Hay un exdirector de cárceles que está involucrado también. Muchos jueces que sacaban a capos del narcotráfico con habeas corpus o con medidas sustitutivas, los mismos que le dieron la libertad al ex vicepresidente, hoy prófugo en la Embajada de México, Jorge Glass. El capo Leandro Norero incluso discute con uno de sus lugartenientes, con el administrador de sus bienes, una persona que está todavía prófugo en Miami, Javier Norero, que administra sus bienes y que es uno de sus principales operadores, y que hablan sobre cómo van a hacer para liberar a Jorge Glass.
¿Cuánto les cuesta liberar a Jorge Glass? $250.000, dice Leandro Norero, que pagó en sobornos a jueces para liberar a Jorge Glass. Entonces, este rato está bastante clara la conexión entre la política y el narcotráfico, especialmente entre los operadores correístas del narcotráfico, desde la Asamblea hasta todos los espacios de la política. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado. Vamos a seguir sin duda muy atentos a este tema. Roberto Aguilar, periodista del Diario Expreso de Ecuador, toda nuestra solidaridad en tu nombre a los colegas que están trabajando en difíciles condiciones, además en estos momentos en Ecuador, en otros tiempos ha sido por otras razones, así es que un abrazo a la distancia y seguimos muy atentos. Nos importa lo que pasa en Ecuador, nos importa lo que pasa en nuestro continente y sabemos que las crisis tienen mucho para aprender y para mirarnos también en ellas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Buenas noches. Vamos a seguir junto a Jacinta, vamos a seguir analizando este tema porque queremos hacer un resumen de lo que ha sido esta jornada en que se ha decretado conflicto armado interno en Ecuador. Han habido imágenes dramáticas, ha habido terror, ha habido un crimen organizado que algunos se preguntan si no está enviando hoy una advertencia específica al nuevo gobierno, que en 2 días ha debido convocar en menos de 2 días 2 veces al Consejo de Seguridad de Ecuador. María Luisa Carrión con el informe. Entendemos las dificultades, evidentemente, Fred. Entendemos las dificultades. Es un momento complicado. Cerca al... El reloj marcaba en la pantalla de televisión las 14:23 minutos. Inclusive en este sometimiento son golpeados los colegas. Son golpeados. Sujetos armados, incluso con granadas, informaría la policía más tarde, ingresaron hasta TC Televisión, donde sin piedad tomaron rehenes. Al interior del estudio se escucharon disparos. El caos reinaba en Ecuador. El canal de televisión no fue el único objetivo del crimen organizado. Se han metido a la Universidad de Guayaquil y el Ministerio de Educación ha emitido un decreto de que se suspenden las clases en este momento. Algunas universidades, colegios, trabajos ya han dado la autorización de que se suspende todo, que se pueden ir directamente a su domicilio, porque realmente la situación en el país está totalmente descontrolada. Tan descontrolada que el gobierno emitió este decreto en el que se reconoce la existencia de un conflicto armado interno que se suma al estado de excepción que se había decretado el lunes. En él se dispone la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio para garantizar la soberanía e integridad. Además, se identificó como organizaciones terroristas a 22 grupos. Es gravísimo, pero esto de alguna manera se venía a venir. Es un escalonamiento progresivo de las organizaciones delincuenciales, criminales, terroristas que están actuando en el país. Y que la denominación correcta para referirse a ellos es insurgencia criminal. No estamos hablando de gobernanza criminal. La insurgencia criminal le está poniendo en este momento, lamentablemente, al Estado ecuatoriano de rodillas. Más temprano, 3 policías habían sido secuestrados y se reportó la explosión de una patrulla policial en la vía Quevedo, en la provincia de Los Ríos, donde también hubo ola de violencia. En Guayaquil, medios de comunicación reportaban el caos que había en las calles. Es que la ciudad portuaria y convertida ahora en foco de narcotráfico registraba un aumento de los homicidios de hasta 80% hasta noviembre pasado, según la Fundación Inside Crime. Listo, perfecto. Bueno, esto es lo que podemos ver. Hay gente, los buses también se están llenando, se están llenando bastante. En tanto, luego de minutos de terror, los rehenes en TC Televisión fueron liberados. Son imágenes de la evacuación y rescate de varios empleados de TC Televisión. Esto es en vivo lo que está ocurriendo, salen los trabajadores, algunos de ellos por lo menos. La policía señaló que se encontraron armas y 2 artefactos explosivos en el interior. En este momento, y después de haber tomado procedimiento de la Policía Nacional, al momento tenemos 13 detenidos. Todas las personas, los secuestradores que entraron al canal fueron detenidos y en este momento están siendo neutralizados. Estamos levantando las evidencias, estamos levantando también el armamento y los explosivos con los que ingresaron para ser trasladados y ser judicializados. Se informó que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía. En paralelo, la policía pidió a la ciudadanía mantenerse al interior de sus hogares. Se instaló el Consejo de Seguridad y la Dirección de Aviación Civil aumentó la seguridad
en el aeropuerto. Ya, y siguen llegando reacciones a este suceso en Ecuador y recientemente la Cancillería de nuestro país ha publicado este comunicado sobre la situación en este país sudamericano. El gobierno de Chile manifiesta su preocupación por la grave crisis de seguridad que está afectando al Ecuador y expresa su más enérgico rechazo a la violencia producida por grupos relacionados con el crimen organizado. Asimismo, entrega su apoyo a la institucionalidad ecuatoriana y envía un mensaje de solidaridad y respaldo a sus autoridades y a su pueblo. En ese sentido, espera que esta situación se resuelva en el marco del Estado de Derecho y de la institucionalidad vigente en Ecuador, con total apego y respeto a la democracia y a los derechos humanos, dice ese comunicado de Cancillería de Chile. Es muy importante también porque, claro, está la amenaza que esto se convierta ya en una crisis que pueda afectar a nivel regional. Discutíamos más temprano el impacto que ha tenido incluso en la crisis migratoria que vive la región, con muchas personas que han salido de Ecuador. También entre los motivos que citan se debe a la situación de inseguridad, y esta es entonces la reacción, este comunicado que ha sacado recientemente la Cancillería de Chile abordando esta situación. Lleva muchísimo, nosotros a ver, nos relacionamos mucho con nuestra audiencia también a través de redes sociales, todos opinan. Bueno, la entrevista que acabamos de realizar en exclusiva al expresidente Correa está generando muchas repercusiones, pero cuando hablábamos contigo, también con José Miguel del tema de la crisis regional, y alguien decía, pero ¿cómo irresponsable extrapolarlo? Es que nadie está diciendo que lo que pasa exactamente igual que pasa en Ecuador va a pasar en otros países, pero las crisis de seguridad rebalsan, y no solo a los países vecinos, y también porque obviamente que afecta en lo económico, un productor también de diversas materias primas, de alimentos como Ecuador, entonces afecta desde lo político, desde las señales, desde las migraciones, afecta económicamente. Entonces evidentemente que sí, cuando el narcotráfico en un país es combatido muy fuertemente, se traslada también a otros focos, entonces claro que sí afecta, no quiere decir que vaya a pasar lo mismo, pero sí tiene consecuencias, o sea, que no. Y además hemos visto que hay una conexión regional, pero por supuesto, con grupos que operaban en otros países y que se desplazan o generan vínculos también en Ecuador, hay un impacto ahí regional. Evidentemente que sí, y en eso, claro, nos preocupan las consecuencias económicas, políticas, sociales, y también para aprender de las medidas bien tomadas, las mal tomadas, las que no se ponen en ejercicio, y por supuesto que otra de las derivadas son las consecuencias desde el ámbito político, y para eso vamos a tomar contacto con la periodista de Radio Centro de Guayaquil, Rita Ramírez, con quien conversamos más temprano. Ahí te vemos en pantalla. A todos les hemos dicho y les hemos mandado nuestra solidaridad, porque nunca es fácil ser periodista, menos en condiciones de esta crisis de seguridad como las que están viviendo en Ecuador. Rita, te queremos agradecer muchísimo. Primero, tu impresión respecto de cómo está en este momento la situación. Tú te encuentras en Guayaquil, por lo tanto nos gustaría, ya estábamos con Quito antes, cómo está viviendo Guayaquil en estos momentos esta crisis, para que después también exploremos cómo ves tú el ámbito político, las consecuencias políticas también que va a empezar a generar esta crisis. Buenas noches, Mónica y Jacinta, gracias por la invitación nuevamente. Sí, bueno, la situación que se vive actualmente acá en Guayaquil, donde yo me encuentro, es una situación muy crítica. Parecen que las cosas han bajado un poco. Si lo comparamos a la intensidad que tuvimos esta tarde nosotros acá a las 2 de la tarde, justamente por estas bandas delictivas que entraron al medio de comunicación de TC Televisión, la actualización sobre ese tema, bueno, los trabajadores, los empleados de ese medio de comunicación ya fueron liberados. Hasta el momento hay una persona herida dentro de los empleados y ya han sido detenidos 13 personas de los que participaron en este secuestro, podríamos decir. Y como decíamos, o como lo vine diciendo en la entrevista anterior, no basta, al gobierno no le basta con poner decretos o estados de excepción. Lo que se necesita aquí es poner mano dura, mano firme, porque ya con esto estamos viviendo en estos últimos años, ya como que se está volviendo totalmente frecuente, y aquí las personas que más sufren son los ciudadanos. De ver tanta inseguridad en el país, realmente yo cuando estaba
pequeña yo no lo recuerdo que vivíamos en esta situación, pero ahora es algo de no creer. Créeme que si no fuera por mi profesión, yo ya ahorita estuviera en mi casa, estuviera encerrada en mi casa con mi familia, porque uno no sabe en qué momento le toca su hora, le llega la hora en que lastimosamente se te cruza una bala perdida y falleces. Rita, te saluda Jacinta Molina desde el estudio de CNN Chile. Tú mencionabas de las medidas que debiese abordar Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano. Decías, no basta con decretos. ¿A qué tipo de medidas también apuntas en vista de la situación actual? Mira, en el último decreto que hizo el presidente, que hizo el presidente Daniel Noboa, es que bueno, ya dio la orden de que a estas bandas directamente se las denomine como terroristas, como guerrilleros. Una de esas ordenanzas en ese decreto es de que la fuerza policial y las fuerzas armadas salgan y tomen el control del territorio nacional. Por ahí se podría decir que está bien esa medida, pero si nos damos cuenta, los delincuentes están más armados que la Fuerza Aérea, la Fuerza Marítima y los policías. Últimamente cuando han hecho estos tipos de decomisión de armas, uno se queda impresionado por lo que ven los medios de comunicación, por la cantidad de armas que le decomisan a ellos, que ni siquiera ese tipo de armas maneja la policía. Entonces, a partir de eso también tenemos el toque de queda. No sé si ahora último el presidente Daniel Noboa está reunido con su gabinete, la reunión del COSEPE, el Consejo de Seguridad del gabinete, y no sé si a lo mejor vayan a tener algún tipo de cambio con el tema del estado de excepción, porque el estado de excepción era de 11 de la noche a 5 de la mañana. No sé si van a modificar en algo la hora, pero lo que sí se necesita es más control en las calles y en las carreteras. Quisiera preguntarte cómo ves el panorama político. Acabamos de entrevistar en exclusiva al expresidente Correa aquí en CNN Chile, en CNN Prime, y él decía que le parecía que Noboa no era responsable de esta crisis, pero que sí era responsable de haber tomado un cargo para el cual no estaba preparado desde la perspectiva del expresidente Correa, evidentemente, que eran puros aficionados sus ministros, que no tenían ninguna experiencia, que debiera ser un cambio de gabinete, o sea, muy, muy crítico, respaldando las medidas tomadas hasta ahora, no todas, eso sí, pero respaldando la mayoría de las medidas, pero criticándolo muy fuerte. ¿Qué consecuencias políticas crees que pueden haber para el presidente? Bueno, las declaraciones del presidente Correa realmente no me sorprenden, porque si hacemos un recorderis, si hacemos memoria, prácticamente fue él el presidente que pactó con las mafias. Él fue el presidente que le regaló prácticamente a todos los narcotraficantes, les abrió las carreteras, le dio vía libre para que ellos puedan hacer y deshacer lo que hay en este país. Ahora esas son las consecuencias por las que ha tenido que sufrir el gobierno el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el gobierno de Daniel Noboa. Se le hace mucha crítica al presidente Noboa porque ni siquiera él se lo imaginó que iba a pasar a segunda vuelta, no se imaginó tampoco que iba a ganar. Es más, cuando ya quedó como presidente del Ecuador, ni siquiera tenía como que armado su propio equipo. Entonces, las consecuencias que se le van a venir a Daniel Noboa es de que, lo que más le urge a la ciudadanía, lo que más le urge al país es la paz y la seguridad para todos los ciudadanos, porque eso es lo que nos preocupa ahora a nosotros, porque si no tenemos paz, seguridad, ¿de qué sirve salir a trabajar? Los mercados internacionales se nos pueden cerrar, el comercio, últimamente muchos comerciantes en Guayaquil, en diferentes partes del Ecuador, están siendo extorsionados por las mal llamadas vacunas. ¿Por qué? Porque si tú no accedes, viene el extorsionador y te dice, por tu seguridad necesito que diariamente a la tiendita más pobre del barrio que puedas tener, necesito que diariamente por tu seguridad me des $1 diario. Para esa tiendita pobre de la tienda, $1
es bastante dinero. Entonces, imagínate a los otros locales que están extorsionando con más de $1, podría ser 20, 25 dólares o 100 dólares, que han llegado a cantidades totalmente grandes, podríamos decir. Entonces, es lo que se necesita ahora en el país: estabilidad, seguridad. Sin seguridad, creo yo que si Daniel Noboa no controla el tema de la seguridad, este gobierno posiblemente Daniel no alcance a lo mejor una segunda vuelta para las siguientes elecciones, porque el propósito de él es relanzarse para la siguiente candidatura. Rita, antes de continuar la conversación contigo, quisiera actualizar también la información sobre lo que acontece en Ecuador y medidas, reacciones que se adoptan en otros estados. Vamos a revisar un mensaje en redes sociales, en X, del Ministerio del Interior de Perú, donde se habla que el ministro del Interior ha dispuesto el envío inmediato de un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía de Perú para reforzar la seguridad en la línea de frontera con Ecuador. Y aprovechando este mensaje, donde acá las autoridades peruanas hablan de un reforzamiento en la frontera con Ecuador, te quería consultar, Rita, ¿qué información de fuentes oficiales ecuatorianas han dado a conocer en el país respecto al eventual hallazgo de armamento correspondiente a contingente policial o de fuerzas militares peruanas? Te lo consulto porque algunos medios peruanos han consignado esa información citando fuentes ecuatorianas, pero no sé si es que en Ecuador esto se ha dado a conocer. ¿Hay alguna información oficial al respecto? ¿Qué información manejas tú sobre este tema? Mira, sobre el tema de que el gobierno de Perú está reforzando la seguridad en la frontera con Ecuador, es el anuncio que ha hecho el gobierno de Perú, pero acá el gobierno de Ecuador no se ha pronunciado en absoluto todavía. Es como te mencioné, ellos continúan en la reunión de seguridad, en la reunión del COSEPE que tienen con presidente, canciller, ministros de Interior, ministros de Defensa. Entonces no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del gobierno. Es lo que te podría decir yo hasta el momento. Ya. E información tampoco que se haya entregado de hallazgo de armamento correspondiente a fuerzas de Perú, eso tampoco se ha canalizado en medios oficiales ecuatorianos. No, tampoco. Sí, quisiera preguntarte qué se espera también para los próximos días. Te lo mencionamos, el expresidente Rafael Correa decía que tenía que haber un cambio de gabinete, que iba a ponerse a prueba, básicamente es lo que uno entiende que va a ocurrir también, los ministros, y que era bien irónico, decía que ni se notaría en todo caso, porque le preguntaba si es que en un momento de crisis era el momento para un cambio de gabinete, y él decía, mira, ni se notaría. La pregunta es, ¿tú crees que puede haber un reacomodo dentro del gobierno del presidente Noboa en vista de lo que están viviendo? Algunos se pueden preguntar incluso, Fuerzas Armadas, ex generales en retiro, yendo al gabinete, que es lo que ocurrió en otras partes del continente, bueno, y del mundo, cuando hay este tipo de crisis de seguridad. Bueno, cuando hay diferentes tipos de crisis, sí, lo que cambia directamente es el gabinete. Se espera que exista algún cambio en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Gobierno, pero eso lo sabremos en estos días. Lo que estamos esperando nosotros todavía es la ejecución del famoso Plan Fénix, una de las propuestas de campaña del presidente Daniel Noboa. Hasta el momento no se conoce nada sobre ese Plan Fénix. El Plan Fénix era el plan de seguridad, el plan de seguridad para combatir la inseguridad en el país. En estos próximos días a lo mejor puede que remuevan a algún ministro del cargo, porque la única persona que le está haciendo frente a esto, y obviamente es por el cargo en el cual se desempeña, es el secretario de Comunicación. Roberto Izurieta es la persona que está ahorita al mando de comunicar a todos los medios de comunicación en diferentes plataformas. Se está esperando, yo espero que más tarde se conozcan nuevas medidas una vez que finalicen esta reunión de seguridad. Y esperemos eso nada más. Lo que te podría decir
que sí se necesitaría gente más preparada para este tipo de cargos. Como Daniel, sí, creo yo que no se imaginaba que iba a llegar a ser presidente. Es más, creo, si no estoy equivocada, creo que todavía le faltaban por designar algunas autoridades en secretarías y cosas así, pero como yo te digo, como él ni siquiera se imaginaba que iba a llegar a ser presidente, yo creo que trató de poner en esos puestos como que a gente que a lo mejor podían desenvolver un mejor papel en estas carteras. Sí, es bueno recordarle a quienes nos ven a través de las pantallas CNN Chile que después del presidente Lenín Moreno, que completa todo su mandato, viene el expresidente Guillermo Lasso, que solo alcanza poco más de 2 años porque frente a la crisis y la posibilidad de ser destituido, no teniendo mayoría en el Parlamento, después se podría hacer el análisis si era justo o no la destitución, pero él llama, en los hechos, él llama a la muerte cruzada, es decir, adelanta las elecciones parlamentarias y también con ello la propia, por eso se llama muerte cruzada, y por lo tanto lo que está haciendo ahora el presidente Noboa es completando el mandato de Guillermo Lasso, habiendo sido electo en las urnas, obviamente, y él puede, sí, dado esta muerte cruzada, podría postular a un segundo periodo. Otra cosa es que después de estas crisis que estamos viendo vaya a tener alguna posibilidad, como nos decía Rita, que es muy difícil o no, vamos a ver qué ocurre finalmente, que pudiera llegar a ser reelecto. Esa podría ser una de las consecuencias. Y quisiera preguntarte, para ir cerrando, Rita, esto tiene que ver, hay un enfrentamiento entre el Estado hoy día y el narcotráfico, el Estado y el crimen organizado. Pero también sabemos que el crimen organizado y el narcotráfico no avanzan en ningún país del planeta sin corromper también al Estado, aparte de las autoridades. Y hay un caso que está siendo investigado, que lo lleva la fiscal general, que es el caso Metástasis. Y quisiera preguntarte cuánto ha calado en la opinión pública y cuán fuerte es la metástasis justamente, cuán transversal es los vínculos entre el narcotráfico y los políticos en Ecuador y qué está percibiendo la opinión pública. Bueno, como la propia palabra lo dice, metástasis es algo profundo, muy grave. Y justamente lo que te quería mencionar sobre el caso Metástasis fue algo. Antes de que se conozca el caso Metástasis, una semana antes, me parece, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, hizo unas declaraciones a todos los medios de comunicación diciendo de que prácticamente la política en el Ecuador estaba muy prostituida, estaba muy sucia. Los medios de comunicación decían, ok, ¿cómo un embajador puede dar este tipo de declaraciones, pero, o sea, das las declaraciones, pero no das los nombres? Después, a la semana siguiente revienta el caso Metástasis y obviamente que está vinculado el narcotráfico con la política, porque recordemos que dentro del caso Metástasis tenemos al presidente del Consejo de la Judicatura, donde hay evidencias, hay pruebas que a esa persona lo ponen a dedo específicamente para que se hagan todos los amarres, para que hagan todos los sorteos de jueces, de personas que hayan estado involucradas en cualquier tipo de delitos. ¿Para qué? Para que sus penas sean reducidas o a lo mejor para que esas penas no lleguen a nada. Dentro del caso Metástasis está vinculado Javier Jordán, está también vinculado un ex asambleísta del Partido Revolución Ciudadana. Para la gente de Latinoamérica que nos sigue, Ronnie Aliaga es un Latin King, pertenece a una pandilla. Él ingresa a este partido, al partido del expresidente Rafael Correa, llega a ocupar una curula en la asamblea, y de las pruebas que se han evidenciado por parte de la fiscal es que él era como que el vínculo entre asamblea y el narcotráfico. Era un amarre entre política y narcotraficantes. Y así cada día se han ido revelando mucha información alrededor de este caso, que creo yo que ahora con todo lo que está pasando en el país ha quedado como que ahí en el limbo, y por cierto lado nos está dando la razón de qué tan corrompido está, qué tan corrompido puede llegar las autoridades al vincularse con el tema del narcotráfico. También dentro del caso Metástasis estaba vinculado un ex comandante de inteligencia de la policía, que
cuando uno simplemente lo que hace como ciudadano es confiar en la policía. Ahí te das cuenta que ni siquiera podríamos confiar en ellos, porque qué tan amarrados estaban con este tipo de gente que le hace un daño al país. Rita, muchísimas gracias por acompañarnos desde Guayaquil. Seguimos atentamente lo que ocurre en tu país, nos importa y estaremos muy atentos a cómo evolucionan los acontecimientos. Un abrazo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Lo decíamos, esto tiene consecuencias políticas, es la posibilidad, obviamente que lo más importante hoy día es la crisis de seguridad, la integridad de los ecuatorianos, las ecuatorianas, pero evidentemente esto tiene consecuencias en un país que está hoy día en estado de conflicto armado interno. De eso estamos hablando y esto evidentemente que tiene repercusiones internas y también regionales y lo vemos desde algo tan simbólico como la presencia de un embajador, el embajador de Estados Unidos, que en el pasado tenía una de las cosas que le molestó harto que le preguntaran al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, tenía a la base Manta en Ecuador y que obviamente en cada una de estas crisis de seguridad se involucra y cuánto se involucra, que esté incluso en este Consejo de Seguridad nos parecería rarísimo probablemente en Chile, no es tan raro, ni lo fue en Colombia, ni lo es hoy día en Ecuador, menos con este gobierno. Entonces está presente un embajador que ya salió de esa reunión, pero estuvo ahí de cuerpo presente el embajador de Estados Unidos y vaya entonces si no tienen consecuencias regionales y más allá esta crisis en que todo el mundo está mirando Ecuador. Absolutamente, y de hecho estoy revisando el teléfono porque la información se va actualizando minuto a minuto y de hecho ya hay medios en Ecuador, hay una radio en Ecuador citando a declaraciones de las autoridades de Guayaquil que reportan víctimas fatales en los hechos acontecidos durante esta jornada. Va a ser muy importante, por cierto, tener la actualización de la policía. También sabemos que hay una reunión en curso que está liderando el presidente ecuatoriano, lo decías tú, Mónica, junto con ministros. También estuvo presente el embajador estadounidense, integrantes de las Fuerzas Armadas, para abordar la situación que viene en los próximos días en un estado de conmoción que sin duda se mantiene en ese país y con estos hechos de violencia. Claro, ha dado la vuelta al mundo la imagen de este grupo irrumpiendo en un canal de televisión, pero reportábamos también el ataque a una universidad, diversos puntos también de Guayaquil, de otras zonas de Ecuador, en medio de esta ola de violencia que se ha ido agudizando en los últimos meses y que prácticamente estalla durante esta jornada. Vamos a seguir atentamente lo que está ocurriendo, seguimos además actualizando las informaciones, dar cuenta obviamente que este va a ser el tema de mañana de nuestra Conexión Global Prime, porque estamos solo en las horas iniciales de una crisis más. Les recordamos, solo el 7 de enero había tenido que convocar a este Consejo de Seguridad de Ecuador el presidente Noboa y ahora nuevamente entonces hoy día 7 de enero, 9 de enero, nuevamente muchos se preguntan también si hay o no un mensaje específico que esté mandando el crimen organizado, así como lo hizo en la primera vuelta de la elección que termina llevando, asesinando a uno de los candidatos, que termina llevando entonces a la elección, a ser electo al candidato Noboa en medio de fuertísimas medidas de seguridad. Jacinta, te despedimos por ahora, seguimos muy atentos a cualquier actualización de lo que ocurra en Ecuador. Vamos a seguir con noticias nacionales porque hay mucho que contarles, por supuesto, respecto a lo que ocurre en nuestro país y las reuniones en la casa de Pablo Salaquet, evidentemente exalcalde, por supuesto, ex dirigente político y también lobista, digo lobista porque está en el registro del lobby. Entonces la ministra del Interior habló respecto a su asistencia a una de estas reuniones, defendió lo que ella dice que no califica entonces como reuniones propicias para ser clasificadas o calificadas y por lo tanto representadas como reuniones bajo la ley del lobby. Colomba Eichholz con este tema. Este encuentro en el que yo participé, que fue un encuentro, tiene como lógica un espacio donde se me invita a contar qué está haciendo el gobierno, cuáles son sus políticas en materia de seguridad, cuáles son nuestras perspectivas como alianza de gobierno. Ninguna de esas temáticas y de ese tipo de conversaciones cae en la hipótesis de la ley del lobby.
Clara y tajante fue la respuesta de la ministra del Interior al ser consultada por su asistencia en las reuniones con empresarios organizadas por el lobista Pablo Salaquet, que permanecen en el ojo público por no haber sido informadas bajo la ley de lobby. Es una reunión con 20 personas que yo no los conozco prácticamente, o sea, conocía solamente una de esas personas, que es Carental de Icare, bueno, y el anfitrión, que es Pablo Salaquet, y los otros son empresarios que no conozco mayormente. Recuerdo que había una persona de Sky, una persona de Falabella, una persona de BCI, pero yo no los ubico, era como un público al cual se le hizo una presentación, me hicieron preguntas y yo respondí. Presentaciones que han sido fuertemente criticadas y cuestionadas, tanto en el mundo político como en organizaciones de la sociedad civil, y que incluso estarían siendo fiscalizadas por la Contraloría, luego de que parlamentarios de oposición solicitaran el pronunciamiento del ente fiscalizador en la materia. La ministra Toá, ministra del Interior, no puede normalizar una reunión que a todas luces es clandestina, no importa quién haya ido, pero hoy día lo que está buscando la ciudadanía es que los temas se vean con transparencia y con cara a ello. Lo que hay que hacer acá es asumir el error y poder avanzar en poder mejorar esas cosas, y cada uno verá dónde le aprieta el zapato. La denominada cocina política de Salaquet ya ha sumado un total de 6 ministros de Estado y a varios parlamentarios, entre ellos presidentes de partido y el diputado Juan Santana, quien preside la Comisión de Trabajo de la Cámara y que desestimó la petición a su renuncia solicitada por representantes de oposición. Me parece bien poco presentable el que existan reuniones privadas en que participen ministros de Estado con personas que tienen interés en la tramitación de una determinada ley. Eso también se hace imponible a los parlamentarios, que tampoco debiesen participar en ese tipo de reuniones, siempre y cuando en ellas se busque tomar decisiones respecto a una medida legislativa. Pese a los cuestionamientos, la ministra del Interior reiteró que los encuentros no incumplieron la ley de lobby y descartó gestiones de interés por parte de los empresarios y lobistas que estuvieron presentes. No fue hacerme un planteamiento a mí, sino que yo como ministra presentara las políticas del gobierno, contara las perspectivas que tenemos como alianza, cómo estamos viendo el futuro, cómo vemos los desafíos de la seguridad. La ley del lobby no es para eso. Así también lo transmitió a través de un comunicado Carental, presidenta de Icare y participante de la reunión a la que asistió Toá. Efectivamente asistí a ese encuentro en el que participó la ministra del Interior, Carolina Toá. Fue una reunión a la que asistieron una veintena de personas, representantes de rubros empresariales muy diversos. La invitación fue a escuchar a la ministra, quien compartió los focos y prioridades del gobierno en temas de seguridad. Fue muy valioso el encuentro. En tanto, personeros del Consejo para la Transparencia aseguran que sí se estaría incumpliendo la ley de lobby y que los ministros involucrados podrían sufrir sanciones económicas si la Contraloría confirmara su responsabilidad en la materia. La reunión en la casa del lobista Salaquet debió haber sido registrada, más allá de la interpretación restrictiva que hagan los ministros. El presidente de la República, Gabriel Boric Font, ello debió haber sido dado a conocer. La Contraloría ofició a los 6 ministros que confirmaron su asistencia a los polémicos encuentros en la casa de Salaquet y se espera que en un plazo de 10 días los líderes de las distintas carteras puedan responder. Bueno, división del oficialismo provocó la demanda de Giorgio Jackson contra Fidel Espinosa, a quien se le acusa de responsabilizar al exministro del robo en el Ministerio de Desarrollo Social y el caso Convenios, posibles injurias que algunos dicen debe investigar la justicia, mientras que otros apuntan a que la acción del exministro Jackson tensiona las relaciones oficialistas. La nota es de Estefanía Bustamante. 3 publicaciones en redes sociales y una entrevista componen la demanda contra el senador socialista Fidel Espinosa en una de las 3 acciones judiciales de Giorgio Jackson, que no cayeron bien en parte del PS, por lo que acusan podría tensionar las relaciones del oficialismo. Deja de ser personal cuando el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, 2 minutos antes de instalar la querella en los tribunales de justicia en mi contra por parte de Giorgio, él notifica a la presidenta de mi partido de que van a cometer esta acción. El error, ¿quién lo comete? Lo comete una vez más el aumaterismo de Vela. El senador arremetió contra el timonel RD, quien le notificó a su par del PS el mismo día en que se presentó la demanda. Por eso la directiva socialista lamentó en un comunicado que no haya habido antes la posibilidad de dialogar, pues tratándose de una decisión política, la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia. Yo contacté a la presidenta del Partido Socialista
previo a que el exministro Jackson hiciera la denuncia, pero justamente en el post de plantear que esto era una acción individual del ministro Jackson. Si bien Giorgio Jackson tiene todo el derecho de presentar acciones judiciales, también es cierto que lo han transformado él y su partido y su parte de su coalición como un hecho político que tensiona toda la alianza. Es un tremendo error el que comete la mesa directiva en estar apoyando a una persona que desde el momento uno en el cual hemos sido gobierno ha estado entorpeciendo todo el ánimo. En 32 páginas la defensa expuso por qué se deben indemnizar lo que acusan son cuantiosos daños causados, por ejemplo, con esta publicación. A propósito del robo al Ministerio de Desarrollo Social, Espinosa lo acusó de ser el líder de la banda. Te lo digo sin tapujos y miedos a tus amenazas, escribió el parlamentario. Yo no me arrepiento de haber dicho eso desde el punto de vista de no la imputación de un delito, porque yo no tengo ningún elemento que permita decir que Jackson fue causante o el autor intelectual, como algunos han dicho, no, en absoluto. Pero sí ellos no se pueden desdecir de que dentro de Revolución Democrática eran los líderes. Mientras que parte de la directiva socialista se cuadró con el senador, a otros en el PS les cuesta defender a quien ha sido crítico de Jackson en reiteradas ocasiones. En la querella, de hecho, hay apuntes sobre la historia de una notoria predisposición del senador Espinosa a desacreditar a Giorgio Jackson. Hemos esperado pacientemente 5 meses para que el avance de las investigaciones los incentivara a arrepentirse. Dado que esto no fue posible, la única vía para reparar la honra de él es el ejercicio de las acciones judiciales. Nadie demanda a otra persona por una opinión política distinta. Yo he tenido muchas diferencias, he sido particularmente duro en su momento y también pedí la salida del ministro Jackson, pero me parece que nunca crucé la línea de injuriar, ¿no? Nosotros hemos respaldado, obviamente desde Revolución Democrática y el Frente Amplio, esta acción personal de Giorgio Jackson, pero en ningún caso esto atenta contra el Partido Socialista. Cada cual tiene que hacerse responsable de sus declaraciones. La demanda contra Espinosa es solo una de las acciones de Jackson. Hay otra contra el empresario Jorge Errázuriz por haberlo vinculado con el robo al ministerio y el caso Convenios. Otra contra la UDI por una carta de algunos parlamentarios contra el exministro. Tengan en consideración que hay caminos y mecanismos que al final serían mucho más expeditos y más fructíferos. Esto pareciera más que una pataleta del exministro Jackson, en donde ¿qué él esperaba? Que mientras le estaban robando los computadores desaparecía una caja fuerte. ¿Qué esperaba? ¿Que lo tratáramos con pluma? Se adelantó, no sé qué puede haber sido, pero en definitiva creo que lo que ha hecho el ministro Jackson de verdad va a complicar la posición del gobierno. Complicada o no la posición del gobierno, la estrategia judicial de Jackson apunta a pedir el sobreseimiento en la causa Democracia Viva e interponer una querella contra el Partido Republicano. Aunque para eso necesitará al menos 2 años para una resolución que incluso podría terminar solo con disculpas públicas de los querellados. Luego de 4 años, el Metro de Santiago volvió a abrir el acceso a la estación Baquedano por línea 1, donde antiguamente se ubicaba la denominada Plaza Hundida. Ese lugar fue un ícono para el estallido social y su reapertura fue valorada tanto por autoridades, vecinos y pasajeros del tren subterráneo. Todos los detalles con Daniela González. José trabaja en este kiosco, a solo pasos de Vicuña Maquena y del acceso al Metro Baquedano. La reapertura de la entrada principal al tren subterráneo, dice, ayudará a aumentar sus ventas. Llevamos harto tiempo esperando eso. Que por ejemplo ya como que arreglaron lo que es la plaza, o sea, desapareció lo que había antes, la plaza como subterránea, pero ahora se ve como el más flujo de gente. Muchas veces preguntaban si todavía existía el Metro Baquedano y nosotros le decíamos que sí, porque estaba el acceso por Bustamante y el acceso por el Teatro de la Chile. Pero ahora que hayan abierto como esta, que la gente siempre utilizaba, es positivo. 4 años han pasado desde el estallido social, un hito en la historia de nuestro país que dejó, entre otras, imágenes como estas. De ahí es que el Metro Baquedano estaba cerrado, sin acceso a la línea 1 por Vicuña Maquena, algo que cambió con una actividad pública en la explanada, donde antiguamente estaba la denominada Plaza Hundida. Aquí, en este lugar, estamos tratando de realmente hacer un esfuerzo que supere todos esos otros esfuerzos frustrados. No solo en el sentido de reconstruir este espacio como era antes del estallido, sino también de mejorarlo y de hacernos cargo de los problemas que ya entonces tenía. Este espacio, la antigua Plaza Hundida, quedó cerrada después del estallido. Hoy día, después de
casi 4 años abrimos este espacio, lo ponemos a disposición de la comunidad y lo ponemos a disposición con mucho mejor estándar. Todo este sector es un sector símbolo en Chile, más que en Santiago, y ha sido en general un símbolo de la reunión tanto para celebrar como para protestar, pero reunión al fin. Lo que no queremos que sea es un memorial de la destrucción y del vandalismo. En este lugar antes se encontraba el Jardín de la Resistencia o la Plaza Escondida. Hoy día este espacio es de acceso exclusivo para el Metro de Santiago. Bárbara vive a solo pasos del Parque Bustamante, otro lugar que se vio golpeado por desórdenes asociados al estallido y que fue reparado en el marco del Plan de Recuperación de Espacios Públicos. Sí, en general ya está todo bien, diríamos. Aquí, por ejemplo, no había nada y ya está todo repuesto. Es lo que pasó cuando hicieron el metro. El metro en la primera línea, aquí tampoco había nada y en 3 años, 4 años todo se rehizo. Casi igual que Bárbara opinan otros vecinos y también usuarios del metro. Lo encuentro maravilloso porque en el barrio hay cosas muy importantes y se necesita llegar acá y es como incomprensible que se haya cerrado tanto tiempo el metro. Aparte, los que tenemos las consecuencias somos los que andamos a pie y nos tenemos que mover obligatoriamente o en bus o en metro. Es más cómodo llegar acá, a bajarse en una estación más y tener que devolverse o caminar y nos queda más cerca los dientes. Y buena la salida porque vamos al zoológico, así que nos queda muy bien. Me parece bien porque vamos volviendo a la normalidad, así que todo lo que pasó nos tiene que dejar algún aprendizaje, alguna enseñanza. La verdad que es súper bien que se haya reabierto al público, sería ideal para poder transportarse. Más de 1.000 millones de pesos se invirtieron en esta recuperación de espacio. Fueron 10 meses de construcción y reparación para que desde este martes el acceso a la estación Baquedano desde Avenida Vicuña Maquena esté totalmente operativo para los usuarios del metro de Santiago. 2 cadáveres fueron encontrados esta mañana a un costado de la autopista Acceso Sur a la altura de San Bernardo. Los cuerpos fueron descubiertos por trabajadores de la concesionaria Ruta del Maipo cerca del kilómetro 14 en las inmediaciones de un sector agrícola. Los restos estaban atados de pies y manos y con lesiones atribuibles a impactos de bala. El equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público concurrió al sitio del suceso, al igual que efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Se desconoce la identidad y nacionalidad de los fallecidos y debido a la ausencia de cámaras de vigilancia en el área, se indaga si las víctimas fueron asesinadas en el lugar o fueron dejadas allí posteriormente. Lamentamos profundamente que lo que venimos comentando hace meses respecto a cómo las bandas delictuales en la zona sur y en la región metropolitana hoy día están actuando, lamentablemente está pareciendo ser parte de la cotidianidad en nuestra región. Por eso hoy día estuvimos con el subsecretario para solicitar un plan especial para aquellas comunas que estamos viviendo esta situación particular. Están identificados los barrios, están identificados los lugares. Lo que pedimos son acciones concretas. Lo que hemos podido conversar con los distintos alcaldes es que lamentablemente muchos de estos hechos están asociados entre clanes de unas comunas con otras. En otras materias, la cuenta pública de las Fiscalías Metropolitanas estuvo marcada por la solicitud de inhabilidad solicitada por la defensa del general director de Carabineros Ricardo Yáñez contra los fiscales Jimena Chong y Javier Armendáriz. Este último persecutor aseguró que todos los fiscales de la Fiscalía Centro Norte trabajan en un clima de confianza y colaboración con Carabineros de Chile. De ello nos cuenta Valentina Nieto. ¿Les parece que nos ordenemos, lo hagamos allá? Les vamos a contestar todas las preguntas. Yo los invito a la calma y a un trabajo profesional allá. No eran solo preguntas sobre la cuenta pública de las fiscalías metropolitanas las que debía responder el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz. ¿Se va a tomar la decisión? Aquí me voy a parar. Aquí está. Tampoco el fiscal nacional, el que precisamente deberá definir en los próximos días si inhabilitará a Armendáriz de una de las causas que este dirige en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Es un asunto que vamos a realizar a la brevedad posible. Todos los fiscales regionales y también todos los fiscales adjuntos cuentan con el apoyo, el respaldo de este fiscal nacional en general, sin perjuicio de las solicitudes de inhabilidad que pueda estar pendientes tanto aquí en esta región metropolitana como en cualquier otra región del país. Solicitud de inhabilidad que presentó la defensa del general director en la causa por delitos de lesa humanidad en el estallido social que lleva la Fiscalía Centro Norte, escrito enviado
realizado en noviembre a Valencia y en el que se argumentó falta de objetividad por parte de los fiscales Chong y Armendáriz. La Regional Centro Norte y cada uno de sus funcionarios y fiscales, entre las cuales, por cierto, me cuento, desarrollan sus labores en forma diaria, en un clima de confianza y colaboración con todos nuestros organismos auxiliares, en especial la policía y desde luego con Carabineros de Chile. Petición para inhabilitar a Armendáriz que el fiscal nacional resolvería a más tardar este miércoles, plazo en el que deberá evaluar, por ejemplo, las declaraciones que hizo el persecutor regional en diciembre de 2019 en medio del Consejo General del Ministerio Público, instancia a la que describió a Carabineros como una institución con espíritu corporativo para encubrir delincuentes. Un consejo del Ministerio Público ocurrió hace más de 4 años, con distintas conversaciones, en un clima, en un momento y en un contexto que no es posible recrear. ¿Cambió de opinión entonces? Nunca dije que tuviera su opinión. Pero la situación del fiscal regional Centro Norte no es la única que deberá zanjarse y será él precisamente quien definirá qué pasará con una de sus fiscales adjuntas. Es la cuenta pública de los fiscales regionales, ellos son los protagonistas, yo ahora me tengo que retirar. ¿Espera el respaldo del fiscal Armendáriz? Disculpe, un millón de gracias. Y es que la inhabilidad de la fiscal Jimena Chong debe definirla por reglamento Armendáriz y no el fiscal nacional, una solicitud que señaló el persecutor Centro Norte aún no recibe directamente. Los fiscales de la Fiscalía Centro Norte no es que cuenten con mi respaldo, están bajo mi dirección. Por lo tanto, la que usted, fiscal que menciona, actúa bajo mis instrucciones. Y enseguida, respecto de lo primero, que es una inhabilidad de la fiscal que usted mencionó, esa materia no ha sido puesta a mi conocimiento. Era la consigna que se escuchaba fuerte en las afueras de la Dirección General de Carabineros, cuando organizaciones de derechos humanos llegaron para entregar una carta exigiendo la salida de Yáñez del cargo, misiva firmada también por parlamentarios del Partido Comunista. Nosotros con esto creemos que si Yáñez, porque Yáñez tiene que pagar, esto va a ser una señal potente de que efectivamente estamos viviendo una democracia. Él no puede seguir siendo el jefe de personas que pueden estar llamadas, por ejemplo, a declarar. Para eso necesitamos transparencia y necesitamos que además la institución se dedique completamente a la seguridad y él que tenga que cumplir con la justicia como cualquier chileno. Postura que surge dentro del oficialismo y que va en una dirección distinta a la del gobierno, el que ha optado por mantener la cautela frente a la permanencia de Yáñez. En el socialismo democrático, en tanto, hay quienes se han sumado a las muestras de apoyo que ha entregado la oposición, respaldo al que se unió también la directiva de Demócratas. Tenemos que respaldar a las instituciones y no podemos, lo hemos dicho muchas veces, no podemos decir que va a haber fuerza y acción contra el crimen y debilitar a la institucionalidad que tiene que hacerse cargo de controlar el crimen, de perseguir a los delincuentes. Si llegáramos a la conclusión de que la situación de este proceso que se está llevando adelante y las diligencias que se han decretado son una dificultad para ese trabajo, habría que tomar decisiones. Y si esas decisiones no las ha tomado el presidente de la República, es porque hemos podido seguir trabajando. Dos investigaciones que pesan en contra del general director de Carabineros, una en la que será formalizado el próximo 7 de mayo y otra en la que busca ser sobreseído en unos días más. Solo el tiempo dirá si serán los fiscales Chong y Armendáriz los que estarán a cargo de al menos este último proceso. Bueno, un masivo corte de agua afectará a 3 comunas de la región metropolitana con motivo de los trabajos asociados a la autopista AVO2. La suspensión del suministro se extenderá hasta el día jueves, por lo que los municipios y Aguas Andinas pusieron a disposición una serie de puntos de abastecimiento de emergencia. ¿Cómo se preparan los vecinos y los comerciantes también, por ejemplo? Bueno, lo revisamos en la nota de Pablo Figueroa. Sí, ahora voy a juntar para mañana y para pasado. No me afecta. Porque ahora estoy yo nomás y mis sobrinos, antes éramos 12. De la otra semana tengo junta. No sé cómo serán los demás, pero que nos falta el que nos guarda. Están las personas que no les afecta, los que se prepararon y los que tendrán que cerrar sus negocios. Estamos abiertos todos los días. Mañana por el corte tenemos que dejar de trabajar porque nos afecta mucho en común. Igual nos afecta como
en la venta diaria, igual los comensales, tenemos que dejar de trabajar y nos afecta en gran parte. Igual esperemos que el corte no se prolongue más del tiempo estimado. Son parte de los contrastes del corte de suministro de agua potable en parte de la zona sur de la comuna de Ñuñoa, gran parte de Macul y el sector oriente de San Joaquín. La razón para dar paso a la construcción de una nueva etapa de la autopista Américo Vespucio Oriente es que debemos trasladar cerca de 460 metros de nuestra red de agua potable. Y para esto es necesario suspender temporalmente el servicio en parte de 3 comunas de la región metropolitana, desde este martes a las 10 de la noche y hasta el jueves 11 de enero a las 6 de la mañana. Como siempre, estamos coordinados con los distintos municipios, con el equipo de la autopista y dispondremos para este periodo de suspensión del servicio de 39 tanques de abastecimiento alternativo y 12 camiones aljibe de apoyo para todos aquellos clientes que no hayan alcanzado a juntar agua o requieran durante este periodo. El perímetro afectado estará comprendido entre las calles Santa María, Guillermo Mann, Las Encinas y Rodrigo de Araya por el norte, Avenida Américo Vespucio por el oriente, Avenida Quilín e Isabel Riquelme por el sur y Avenida Santa Rosa por el poniente. Hemos dispuesto de 5 puntos de abastecimiento de agua potable que van a estar a disposición de las necesidades de ustedes y además vamos a monitorear justamente durante todas estas horas cómo estos puntos se comportan. Van a ser cerca de 14.000 viviendas afectadas, así que les pedimos que se preparen. Se han dispuesto 26 puntos por parte de Aguas Andinas, uno de ellos es el que nos encontramos acá atrás en Los Plátanos con Avenida Macul, y son puntos de agua potable, es decir, son puntos para consumo. Además, la municipalidad ha dispuesto de 5 camiones aljibes y se están haciendo evidentemente todas las coordinaciones, tanto con carabineros, con bomberos, también con personal de salud ante cualquier emergencia. Además, la municipalidad ha dispuesto de turnos de 150 funcionarios que van a estar apoyando principalmente a vecinos y vecinas con capacidad reducida, donde también tenemos algunos edificios, hay personas mayores que les cuesta desplazarse. Vamos a estar asistiendo, ¿no es cierto?, a dichos vecinos y vecinas durante la emergencia. Claro, es Macul la comuna más afectada, en donde la municipalidad dispuso cerca de 150 personas para ayudar a los vecinos en un trabajo que estará distribuido en los 26 puntos de abastecimiento a lo largo del territorio. Pero en total, entre las 3 comunas son 39 los puntos de agua que estarán para todos los habitantes de estas comunas. Estamos súper conscientes de que esta es una obra importante para la comuna, importante para la ciudad y que, bueno, conlleva estas situaciones que esperamos también no se repitan en el futuro. Por eso también el corte tan extendido y de tanta profundidad, precisamente para hacer el trabajo una sola vez. Además, el día miércoles, que es un día donde se ha determinado que el comercio es donde tiene el día de menor venta, por así decirlo, porque también entendemos que van a haber muchos locales cerrados, sobre todo locales gastronómicos. Lo de sábado y domingo igual las ventas son altas, pero si nosotros escogemos como por fechas de quincena, siempre como que las ventas se van realzando, entonces, pero yo digamos en tiempo de un miércoles, yo prefiero un miércoles que un sábado porque las ventas un poquito más altas y, o sea, afecta, pero no es relativamente como el de sábado. Los detalles sobre los puntos de abastecimiento los puede encontrar en la página www.cnnchile.com. Seguimos avanzando en otras noticias. La Superintendencia de Salud realizó una nueva simulación sobre el monto total de la deuda de las ISAPRES. Llegaría a los 1.100 millones de dólares. Además, detallaron que los planes base podrían tener un alza de hasta 39%, aunque aún todo está por verse, y de ello nos cuenta Macarena Román. Diálogo, diálogo y más diálogo fue lo que abundó en la Comisión de Salud del Senado, porque el avance y los acuerdos en torno a la ley corta de ISAPRES resulta cada vez más urgente, y es que solo quedan 5 meses para que comience a regir el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores. Agradecer la voluntad que manifiesta, presidente, de acelerar en la tramitación de este proyecto y que podamos pasar lo más rápidamente posible a la Cámara de Diputados. Pero antes de eso deben quedar claros algunos puntos, y uno no menor. Aún no se define a cuánto asciende la deuda de las ISAPRES, aunque la Superintendencia de Salud presentó una nueva estimación. Hoy día, como se ha aprobado una indicación que establece un tope en el 7%, ese cambio de escenario también nos llevó a modificar la fórmula de cálculo y estableció entonces una proyección a enero del 2024 de una deuda acumulada del orden de los 1.066 millones de dólares.
Cálculos que también se hicieron en torno a los eventuales aumentos de planes. Según la simulación de la superintendencia, el alza de los precios podría ir entre 0,2 y 39,4%. Eso considerando un plan de contención. El proyecto de ley, siguiendo la propuesta de la Comisión Técnica del Senado, se abre que exista un ajuste de precio base extraordinario, pero que debe ser fundado, que debe tener contornos relacionados con una circular que va a emitir la Superintendencia de Salud. A modo de ejemplo, una persona que tiene un plan de 1,83 UF mensuales, alrededor de 67.000 pesos, si le aplicamos el alza mayor que estima la Superintendencia de Salud de 39%, entonces esta persona terminaría pagando de forma mensual más de 90.000 pesos. Cifras que podrían descender porque en la simulación no está considerada la aprobación del aumento del tope imponible ni del adelanto de la adecuación de precio base de los planes, tampoco el ajuste de prima GES ni la tabla de factores. Ha quedado establecido que el núcleo principal de controversia está en el plan de deuda y ajuste de precio, porque lo que no estamos dispuestos a aceptar es que haya alzas de 30 hasta 40% en determinadas ISAPRES. Claro que el planteamiento que tienen los parlamentarios se contradice con la disminución de costos que han calculado entre las administradoras de salud. Porque si tú tienes reducciones de precio por GES, después reducciones de precio por tabla y finalmente un alza para el ajuste, hay algunas personas, la mayoría estimamos nosotros, los que les va a reducirse, se les va a reducir el precio. Cifras que aún no están sobre la mesa y que se esperan aclarar a más tardar el próximo martes. Eso mientras algunos senadores piden derechamente bajar la deuda de las aseguradoras a través de la mutualización. O le devolvemos menos a los afiliados o les cobramos más en los planes. Yo en lo particular prefiero la mutualización porque significa devolverle menos a los afiliados, pero no cobrarles más a futuro. Es que eso hacerle un perdonazo a las ISAPRES, definitivamente. Entonces, yo creo que lo más factible a futuro es cambiarse todos a FONASA. La ISAPRE, ellos ven el negocio como un seguro, pero no son un seguro, son parte del sistema de seguridad social. Entonces, no corresponde. Si cobraron mal, tienen que pagar lo que cobraron mal. Decisiones que se tendrán que tomar en la Comisión de Salud del Senado para que luego el proyecto pase a la sala y quede zanjado, al menos en esta parte del Congreso, antes del receso legislativo. Según la Organización Mundial de la Salud, son más de 250 millones los casos de malaria que se registran en todo el mundo, una enfermedad con alta letalidad que podría ser potenciada por la crisis climática. ¿De qué forma? Lo revisamos en el informe de Cristian Soto. Con una temperatura media del aire de 14,98 grados Celsius, el pasado 2023 se convirtió en el año más caluroso desde que se tiene registro. Esto según el Programa de Observación Europeo de la Tierra. Dentro de las grandes consecuencias que este aumento tendrá para el planeta, la expansión de graves enfermedades como la malaria podría ser una de las más urgentes. El cambio climático supone una de las mayores amenazas para la salud humana. Enfermedades como la malaria son sensibles a los cambios de temperatura, humedad y precipitaciones. A medida que aumenten las temperaturas en todo el planeta, algunos entornos serán más favorables para la reproducción y supervivencia de los mosquitos y otros menos. La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad parasitaria que se transmite a través de la picadura de mosquitos y está presente en zonas cálidas y húmedas. Te pica un mosquito y más o menos entre 7 a 14 días empiezas a tener las manifestaciones clínicas, que es primariamente fiebre que puede ser bastante alta. Dolor de cuerpo, mialgias, vómitos, y pueden haber distintos tipos de malaria porque hay distintos tipos específicos del parásito que puede tener compromiso cerebral o compromiso del hígado, y es una enfermedad bastante grave, tiene una alta mortalidad. Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2022 se registraron 249 millones de casos de malaria con 608.000 fallecidos en todo el mundo. En el último informe sobre esta enfermedad, el aumento de temperaturas generado por la crisis climática fue señalado como una amenaza latente. La combinación entre aumento de temperatura, lo que está ocurriendo a nivel global, pero además un incremento en las precipitaciones son dos condiciones que deben darse
para que las poblaciones de mosquitos se puedan ver favorecidas y puedan reproducirse con más facilidad. Las temperaturas están aumentando y las precipitaciones no, pero lo que se está dando es un fenómeno cada vez más frecuente de lluvias inusuales que son concentradas en poco tiempo. De hecho, en el norte de Chile ya hemos tenido algunos reportes de algunos mosquitos, de algunos aedes, que es como se llaman estos mosquitos específicamente, que pueden transmitir dengue, que eventualmente podrían transmitir fiebre amarilla, y es una preocupación bien importante. Por eso en Chile se hace monitoreo en Antofagasta, en Iquique, en las distintas zonas hay una permanente inspección. Actualmente se están desarrollando vacunas para prevenir la malaria. Hay 2 dosis aprobadas por la OMS que son usadas principalmente en niños en África. Se espera que la disponibilidad de la segunda vacuna contra la malaria cierre la brecha entre la oferta y la demanda, permitiendo un acceso más amplio y posiblemente sin restricciones. Las vacunas contra la malaria introducidas ampliamente tienen el potencial de salvar decenas de miles de vidas jóvenes cada año. La vacuna no es accesible a viajeros, por lo que se deben tomar otras medidas para la prevención del contagio. Evitar la exposición frente a los mosquitos, ¿cierto? Entonces ocupar repelente de mosquitos, ocupar ropa que nos cubra, ojalá, todo el cuerpo. Y si vamos a un lugar donde sabemos que hay malaria, ocupar medicamentos antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. En zonas tropicales donde hay riesgo de dengue, malaria y otras enfermedades por mosquitos, siempre se recomienda consultar con un médico en caso de una infección febril. Durante el viaje y en la vuelta también por un tiempo. En Chile no han existido contagios locales de malaria desde 1945, pero el factor de la actual crisis climática podría significar el fin de esta cifra. Pausa en CNN Prime y volvemos con muchísimo más. Bueno, son las 22 horas y ya comenzó el masivo corte de agua que va a afectar a 3 comunas de la región metropolitana. Para conocer más detalles, vamos a tomar contacto con Pablo Figueroa. Pablo, te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Estamos con el alcalde de San Joaquín. Alcalde, ¿cómo está? Estamos en vivo para CNN Chile. Ya, hace breves segundos se cumplió la hora. Se comienzan ahora 32 horas de sequía para la parte oriente de su comuna, comuna de Macul, comuna de Ñuñoa. Lo primero, alcalde, el llamado a la gente, ya no hay agua en esta parte de esta comuna. ¿Cuáles son los principales consejos a la gente? Bueno, lo importante es que nosotros nos hemos preparado para este corte. Tenemos 10 puntos de distribución de agua donde pueden acercarse los vecinos acá en la comuna de San Joaquín, en el lado norte. También tenemos 2 camiones que ha proporcionado Aguas Andinas que van a estar llenando durante 24 horas y tenemos un camión municipal en caso de que exista alguna particularidad de que un vecino necesite agua y también nos pueda contactar. Así que estamos preparados. Estos que los conocimos para el invierno, ¿se acuerda cuando hubo se anunció un corte para la región metropolitana? Bueno, estamos viendo brevemente porque estamos en sequía. Está funcionando desde la mañana. Bueno, parte de televisión en vivo. Alcalde, básicamente usted decía, esto es un corte de 32 horas, se aceptaron básicamente el llamado con Aguas Andinas, esto es porque, claro, se está haciendo la nueva carretera, la Vespucio 2, pero básicamente esto es para que cubra solamente una vez y no vaya a tener, durante el año no hay otro corte de estas características. Bueno, nosotros entendemos que el progreso ocurre en este tipo de cosas, lo que decíamos era que lo planifiquemos también, para que no ocurra tan largo, veamos la provisión cómo se puede hacer y que Aguas Andinas esperamos que en la boleta de los vecinos se vea el descuento importante de estas 32 horas y que el costo que estamos pagando por esta carretera nueva que va a ir a Santiago. Alcalde, en su comuna, ¿esto afecta algún CEFAM, y hay alguna ayuda especial para los adultos mayores? Tenemos un SECOF que atiende mañana, pero tenemos agua provisionada para atenciones de morbilidad específica y hemos contactado a algunas personas en situación compleja con las que estamos en contacto a través del Departamento de Desarrollo Social para ver si necesitan alguna ayuda especial, la que cubrimos con este camión. ¿Cuántos puntos de agua hay acá en la comuna? 10 puntos de agua en este momento que ya se encuentran funcionando y los camiones previstos para cualquier incidente. Dentro de la zona oriente de la comuna de San Joaquín, el lugar más afectado quizás, bueno, hay que decirlo, mañana el comercio no puede, la parte de la comuna no puede funcionar. No, la particularidad, si tienen cómo abastecerse de agua, podrían, pero es de Isabel Riquelme hacia el norte. Son 6.490 hogares que se van a ver afectados durante estas 32 horas de corte.
Alcalde, bueno, acá hay dos camiones de aljibe que están dando vueltas. ¿Eso es toda la noche o mañana se activan desde la mañana? No, esos camiones están previstos para tener la situación respecto de rellenar los estanques, los 10 estanques que tenemos, si es que hubiese abastecimiento, pero entendemos que las personas han guardado agua, eso tenemos claridad, los vecinos nosotros lo llevamos llamando, las personas en San Joaquín son bien responsables y las contingencias han funcionado bien, así que entendemos que van a resguardarse. Alcalde, acá los puntos por hora de la zona de San Joaquín, ¿se los sabrá de memoria? De memoria tengo algunos. Sí, no. Tenemos la vía Manuel de Salas que se encuentra adentro, tenemos Juan Sebastián Bach 236, tenemos en Verdi con Ramó, tenemos en Borodín que estamos reforzando otro punto, tenemos en Plaza Casa Blanca, tenemos en Carlos Fernández también que es otro punto y hasta ahí recuerdo de los 6 de los 8, me faltan 2. Alcalde, esto es. Faltan 2. Mira, bueno, Mónica, a modo de resumen, 39 puntos alrededor de casa. Recordar, zona sur de la comuna de Ñuñoa, de la zona sur, desde Guillermo Man hacia el sur. La comuna de Macul, vamos por para que lo mostremos, hay 39 de estos, en las 3 comunas, la comuna de Macul es la más afectada. La comuna de Macul también tiene un llamado para la gente para que se pueda, la ciudad 1440 es el número en la comuna de Macul, para que la gente vaya. Son 39 puntos, toda la comuna de Macul, desde Vespucio, Quilín, Guillermo Man y Santa Rosa. Esa es parte de el gran corte de agua que son 32 horas. Se dice desde Aguas Andinas, son 15 camiones aljibes que están dando vuelta por las 3 comunas. Y lo más importante, este va a ser el único corte que dicen desde Aguas Andinas hasta ahora, 9 de enero, que va a pasar durante el año a raíz de la construcción de esta carretera que se estaba pasando en Vespucio. Así que esos son los datos para un corte que son 32 horas y que volverá el agua a estas 3 comunas el día jueves 6 de la mañana a más tardar, probablemente antes dicen. Pero por ahora, lo seguro es que el jueves a las 6 de la mañana San Joaquín, Macul y la zona sur de Ñuñoa volverán a tener agua potable. Muchísimas gracias, Pablo, a ti y al alcalde. Buenas noches. Buenas noches. Termina CNN Prime, este CNN Prime especial. Seguimos muy atentos a lo que ocurre en Ecuador, por supuesto. Viene CNN Tiempo y, como cada martes, Futuro 360. Martes 9 de enero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.